Bien, vamos a representar en perspectiva caballera esta figura, en caballera no, perdón, en perspectiva isométrica, en isométrico. Esta figura cuya directriz es un cuarto de circunferencia. Bien, dibujamos los ejes isométricos que, como sabemos, deben formar 120 grados entre cada uno de ellos: eje Z, eje Y y eje X. En esta figura es un cuarto de circunferencia. Para ello nos vamos a auxiliar de construir el paralelogramo, o sea, el prisma que la contiene. Es decir, lo que vamos a hacer es hacer un prisma de caras ortogonales, y a partir de él lo que haremos será dibujar el arco, dibujar aquí el arco y definir la figura, auxiliándonos del prisma que lo contiene para localizar aquí un punto auxiliar. Al trazar esta diagonal, un punto auxiliar que nos va a permitir trazar esta curva con plantilla de curvas cónicas. Bien, para ello es de dibujo isométrico con reducción. Nos han dicho que la altura y la anchura es 40 por 40, es decir, tanto de ancho como de alto tiene 40 por 40, ancho y alto, y la profundidad es 65. Bien, para ello, como tiene reducción, nos han indicado que sea con reducción. Lo que vamos a hacer es dibujar este artilugio que ya hemos explicado en vídeos anteriores, trazando 30 grados y 45 grados. Aquí se llevan las medidas reales y aquí saldrán las reducidas. 30 grados este y este de aquí 45 grados. Bien, aquí de lo que se trata es de coger estas medidas. La profundidad 65 se lleva sobre el eje real, 65, se traza una perpendicular a la base, y la medida que sale de aquí hasta aquí, esta medida es la medida isométrica ya con reducción. Y así deberíamos de hacer lo mismo con la medida de 40, medir 40 de aquí hacia arriba, trazar una perpendicular a la base de este artilugio, y la medida que sale desde este punto de corte de esta perpendicular hasta aquí, es decir, esta medida que pongo aquí en paralelo para que se vea bien, esa medida es la medida reducida del 40. Bien, para ello tenemos que entonces, con la medida ya reducida, de 65 y 40 ya reducidas, con el coeficiente de reducción obtenido geométricamente, el coeficiente de reducción en isométrico es 0,816, y aquí lo hemos obtenido gráficamente, perdón, no geométricamente, sino gráficamente. Cogemos ya la medida reducida y trazamos aquí la profundidad, que será más o menos hasta aquí. Hay que coger esta medida de aquí a aquí y llevarla aquí, y aquí trazar paralela al eje Y, y con la anchura ya reducida, que sería esta medida, llevarla aquí y trazar paralela al eje X, y aquí ya tenemos la planta de la figura, o sea, la base. A partir de ahí, la altura también reducida, es decir, habría que coger otra vez esta medida desde aquí hasta aquí, es decir, esta que he trazado aquí en paralelo, y llevarla hacia arriba, y luego ya aquí y aquí también. Luego ya por paralelas, ya trazando simplemente paralelas, vamos definiendo el paralelogramo, el prisma. Bien, ¿qué vamos a hacer para trazar ahora aquí el arco? Bien, como ya hemos explicado en otros vídeos, de lo que se trata aquí, es decir, estos ángulos no tienen ninguno de ellos 90 grados, pero de lo que se trata aquí ahora es de hacer aquí un cuadrado que sí los tenga. Es decir, yo desde este vértice trazo para allá este vértice, y de aquí cogiendo una regla, una escuadra, un cartabón, se miden 90 grados, y desde aquí una paralela a esta, una paralela, y vamos a dibujar aquí un cuadrado
que tiene por lado este lado de aquí ya reducido. Es decir, este lado es igual que este. A partir de ahí podemos con compás, pinchando aquí, trazar aquí la curva con compás, ya que estos ángulos tienen todos 90 grados porque esto es un cuadrado. Pincho aquí, abro hasta aquí, y hago esta curva, trazo esta diagonal y obtengo ahí un punto auxiliar que es el que me va a servir ahora por paralelas. Me lo voy a traer para acá, paralela a este lado, y desde aquí para arriba, paralela a este lado de aquí, trazo aquí la misma diagonal que parte de este punto y va a este vértice, es decir, viene así, y he obtenido aquí el punto de intersección, que es ese. Con lo cual ahora con plantilla de curvas cónicas me permitiría a mí unir este punto con este y con ese, es decir, me permitiría hacer este arco usando plantilla de curvas cónicas. Aquí ya no se puede usar compás porque estos ángulos ya no tienen 90 grados, aquí sí, porque estos tienen 90 grados y por eso lo hemos construido de forma auxiliar para poder trazar este circunferencia auxiliar con compás, pinchando aquí, y ahora llevarlo aquí arriba ya sin usar compás. Y ahora ya simplemente se trata de acabar de definir la pieza. Este punto allí atrás se puede llevar, por ejemplo, de esta forma, trazando una paralela, ahora una paralela al lado y llevando este punto hacia atrás mediante una paralela al eje X ahí, y ya con plantilla de curvas pasaría por ese punto y habremos definido la pieza. Bien, pues este es otro ejemplo de construcción de figuras circulares con partes circulares en perspectiva sonométrica y isométrica.